Sonreí con la copa temblando apenas entre los dedos, sabiendo que lo que dijera en ese brindis iba a marcar un antes y un después frente a todos, porque nada de lo que estaba a punto de pasar podía fallar sin llevarse algo conmigo. El salón estaba dispuesto como cualquier reunión familiar, mesas largas, flores sencillas, conversaciones cruzadas y risas medidas, pero debajo de esa escena normal se sentía una presión constante que me apretaba el pecho sin necesidad de palabras. Llegué temprano para ayudar como siempre, acomodé platos, serví bebidas, cuidé detalles pequeños porque mantener las manos ocupadas era la única manera de no pensar en el momento que se acercaba lento, firme, inevitable. Cada minuto pesaba más que el anterior y aún así sostuve la sonrisa aprendida, esa que servía para encajar, para no incomodar, para cumplir con lo esperado sin hacer preguntas ni reclamar espacio. Cuando alguien pidió silencio y dijo mi nombre, el ambiente cambió sin aviso, el aire se volvió espeso y el ruido desapareció, pero me puse de pie con calma, espalda recta, respiración controlada, consciente de que no era solo un gesto social lo que estaba ocurriendo. Al levantar la copa entendí que no se trataba de celebrar ni de agradar, sino de mantenerme firme en un lugar común donde una verdad podía aparecer de golpe y mover todo sin pedir permiso. El reflejo del cristal devolvió una imagen que dudó apenas un segundo, no por miedo, sino por entender el precio, y aún así seguí adelante porque ya no existía camino de regreso. El sonido suave del vidrio al chocar pidió atención y el silencio que siguió fue distinto, cargado, anticipando que algo estaba por romperse aunque nadie pudiera nombrarlo todavía. En ese instante exacto comprendí que después de hablar la normalidad sería solo un recuerdo incómodo, porque hay palabras que, una vez dichas, no permiten fingir que nada cambió. Apenas bajé la copa y regresé a mi lugar, la atmósfera no volvió a la normalidad que todos intentaban sostener, porque algo ajeno a la mesa, a la familia y a la celebración ya se había puesto en marcha sin pedir permiso. No fue un grito ni una escena, tampoco un reclamo directo, sino una presencia que se sintió de inmediato, una interrupción que llegó vestida de formalidad y palabras medidas, como si el momento hubiera sido elegido con precisión para no parecer casual. Desde el fondo del salón apareció una persona que no formaba parte del ambiente íntimo, alguien que no sonreía ni participaba, y cuya sola postura obligó a bajar el volumen de las conversaciones sin necesidad de levantar la voz. Escuché términos que no se usan en celebraciones, frases neutras que parecían amables pero cargaban un peso difícil de ignorar, referencias a procedimientos, revisiones y pasos que debían cumplirse cuanto antes, sin aclarar nada y sin permitir preguntas. Mientras otros se removían incómodos en sus asientos, mantuve la calma, porque entendí que perder el control era justo lo que no podía permitirme, así que asentí despacio, pedí unos minutos y me levanté con la misma serenidad que había mostrado durante el brindis. El pasillo se sintió más largo de lo normal, no por la distancia, sino por la certeza de que algo externo estaba intentando marcar el ritmo, imponer tiempos, mover piezas sin explicar las reglas del juego. Las palabras continuaron fluyendo con tono administrativo, sin emoción, sin acusaciones abiertas, pero dejando claro que había un margen estrecho para responder, que ciertas decisiones no podían esperar y que la situación requería atención inmediata. Respondí con frases breves y claras, sin justificarme, sin defenderme, porque sabía que cualquier exceso podía ser usado en mi contra, así que limité cada respuesta a lo necesario, cuidando el orden y el tono como si se tratara de una reunión formal y no de una interrupción en medio de una celebración. Desde la mesa, las miradas buscaban entender qué estaba pasando, pero nadie se acercó, nadie preguntó, porque la presencia de esa autoridad silenciosa había impuesto una distancia que no se podía cruzar sin invitación. Regresé al salón con la sensación de que algo había cambiado de nivel, de que lo que antes se mantenía dentro de un espacio familiar ahora había salido a un terreno más amplio, donde las palabras se registran y los silencios también cuentan. La música volvió a sonar, las conversaciones se reanudaron con esfuerzo, pero ya no era lo mismo, porque aunque todo parecía continuar, una amenaza vaga flotaba en el ambiente, sin forma concreta, sin nombre, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Seguí sentada, espalda recta, manos firmes sobre la mesa, observando cómo la normalidad intentaba recomponerse, consciente de que el verdadero impacto no había ocurrido todavía y de que esa intervención externa era solo el primer aviso de algo que no se iba a resolver con sonrisas ni brindis. 2 días después llegó el aviso formal,
sin saludo ni explicación previa, un correo breve que pedía mi presencia en una oficina que no frecuentaba, con un archivo adjunto cuyo nombre parecía inofensivo, pero que cambió por completo la forma en que entendía lo que estaba pasando. Abrí el documento con calma, sentada en la mesa de la cocina, leyendo cada línea sin prisa, porque desde la primera página quedó claro que aquello no era un malentendido ni una confusión administrativa, sino algo que había sido preparado con tiempo. El encabezado mostraba datos precisos, fechas, números de registro y un historial que no reconocía como propio, pero que llevaba mi nombre escrito con exactitud, como si alguien hubiera decidido contar mi historia desde afuera, usando un lenguaje frío y calculado. Avancé despacio hasta encontrar el origen del reporte, una referencia clara, una firma, una relación directa que no dejaba espacio para dudas, porque el vínculo era real y estaba documentado con suficiente detalle para no parecer casual. No había opiniones ni insultos, tampoco juicios abiertos, solo afirmaciones secas que describían una versión incompleta de los hechos, acomodada de forma conveniente para generar sospecha y justificar una revisión más profunda. Seguí leyendo y entendí la motivación sin que fuera necesario explicarla, porque el patrón era evidente: control disfrazado de preocupación, decisiones tomadas en mi nombre, movimientos hechos para limitar opciones y mantener todo bajo una autoridad que no me correspondía. El archivo incluía registros anteriores, intentos previos, solicitudes rechazadas que ahora cobraban sentido, porque mostraban que aquello no había empezado esa semana ni ese día, sino mucho antes, en silencio, lejos de mi vista. Cerré el documento y respiré hondo, no por sorpresa, sino por confirmación, porque al ver los datos ordenados, la relación expuesta y la intención implícita, entendí que ya no estaba frente a una situación aislada, sino ante una acción consciente y repetida. No sentí rabia ni tristeza, solo claridad, esa que llega cuando las piezas finalmente encajan y dejan de parecer accidentes, porque ahora sabía quién estaba detrás y por qué, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Guardé el archivo, tomé nota de las fechas y apagué la pantalla con la certeza de que ese registro no era el final, sino la primera prueba concreta de algo que apenas comenzaba a mostrarse. El siguiente movimiento no tardó en llegar y no lo hizo con sorpresa, sino con una precisión que confirmaba que aquello no era un intento aislado, porque apenas una semana después apareció una nueva notificación, esta vez proveniente de otro sistema, con un tono distinto pero el mismo fondo. El mensaje hablaba de una verificación pendiente, de datos que debían revisarse y de una posible irregularidad que exigía atención inmediata, usando palabras casi idénticas a las del documento anterior, como si alguien hubiera copiado el lenguaje y solo hubiera cambiado el encabezado. Reconocí el patrón de inmediato, no por intuición, sino porque los detalles coincidían demasiado: fechas cercanas, referencias cruzadas, observaciones vagas que no acusaban directamente, pero abrían la puerta a decisiones que podían afectarme sin aviso. Respondí siguiendo el mismo criterio que antes, sin explicaciones innecesarias, sin confrontar, limitándome a entregar la información solicitada, consciente de que cada respuesta quedaba registrada y que cualquier desliz podía alimentar una narrativa que no había construido yo. Días después, otro aviso llegó por un canal diferente, con formato distinto y firma nueva, pero con el mismo contenido esencial: revisión en proceso, evaluación preventiva, posibles ajustes según resultados, frases limpias que escondían consecuencias reales. Nada parecía urgente en apariencia, pero todo estaba diseñado para generar presión constante, como si el objetivo no fuera resolver algo puntual, sino desgastarme poco a poco, obligarme a reaccionar, cometer errores o ceder control sin darme cuenta. Las coincidencias se acumularon con rapidez, porque al revisar los documentos noté que los términos se repetían palabra por palabra, incluso en contextos que no compartían relación directa, lo cual dejaba claro que alguien estaba empujando desde distintos frentes usando el mismo guión. Cada nueva notificación ampliaba el alcance del problema, pasando de una simple revisión a una posible suspensión temporal, luego a una advertencia formal y después a la mención de consecuencias administrativas que ya no podían ignorarse. Seguí avanzando sin cambiar la estrategia, recopilando copias, guardando correos, anotando fechas y horas, porque entendí que la repetición no era solo presión, sino evidencia, y que cada intento fallido fortalecía una línea que tarde o temprano tendría que ser vista en conjunto. Mientras tanto, la vida cotidiana seguía su curso aparente: reuniones,
mensajes triviales, conversaciones normales, pero debajo de esa superficie se construía una red de acciones coordinadas que no dejaban espacio para la casualidad. El lenguaje se volvió cada vez más técnico, más distante, menos humano, como si la intención fuera borrar cualquier rastro de emoción y convertir la situación en un expediente que pudiera moverse sin resistencia. Noté que las solicitudes empezaron a superponerse, plazos que chocaban entre sí, requisitos que se contradecían, instrucciones poco claras que complicaban el cumplimiento y abrían la puerta a nuevos señalamientos. Nada de eso era accidental, porque el mismo esquema se repetía una y otra vez, primero creando confusión, luego registrando retrasos y finalmente justificando medidas más severas. Al revisar los archivos antiguos, descubrí referencias cruzadas que conectaban cada evento, sellos internos, códigos repetidos y observaciones idénticas que confirmaban que todo estaba siendo alimentado desde una fuente común. La presión aumentó cuando comenzaron a llegar llamadas breves, sin contexto, solicitando confirmaciones inmediatas, como si el objetivo fuera forzar respuestas rápidas y mal pensadas. Mantuve la calma incluso entonces, pidiendo todo por escrito, solicitando plazos claros y evitando conversaciones que no quedaran registradas, porque sabía que ese control mínimo era lo único que impedía que la situación se saliera de mis manos. Cada nuevo contacto empeoraba el escenario, no por su contenido individual, sino por la suma de todos, porque juntos construían una imagen de riesgo que no existía en la realidad, pero que comenzaba a tomar forma en los sistemas. El impacto se hizo evidente cuando una solicitud rutinaria fue detenida sin explicación, quedando en pausa por tiempo indefinido, con una nota genérica que hacía referencia a procesos en revisión. Ese fue el momento en que comprendí que la escalada ya había cruzado un límite, porque no se trataba solo de advertencias, sino de acciones concretas que afectaban mi capacidad de seguir adelante con normalidad. Aún así, la comunicación seguía siendo impersonal, correcta, casi educada, como si el daño que provocaba fuera invisible o irrelevante, y esa frialdad confirmaba que el objetivo nunca había sido aclarar nada. Cada intento por resolver un punto abría dos nuevos frentes, cada respuesta generaba otra solicitud, cada documento entregado daba pie a una nueva observación, creando un ciclo diseñado para no cerrarse. Con el paso de las semanas, la situación empezó a reflejarse en otros ámbitos, retrasos inexplicables, accesos limitados, autorizaciones que antes eran automáticas y ahora requerían revisiones adicionales. Todo ocurría bajo el mismo lenguaje neutro, las mismas frases corteses, la misma estructura repetida, como si alguien hubiera aprendido que la forma más efectiva de controlar no era atacar de frente, sino saturar de procedimientos. No hubo amenazas abiertas ni acusaciones directas, solo una acumulación constante de obstáculos que avanzaban con lentitud calculada, desgastando recursos y tiempo. Seguí documentando cada paso, porque entendí que la repetición ya no necesitaba interpretación, estaba hablando por sí sola, mostrando intención, coordinación y persistencia. Al final de ese periodo, la situación había pasado de ser una anomalía a convertirse en un riesgo real, no por un solo evento, sino por la suma ordenada de muchos, todos conectados por el mismo hilo invisible. Y aunque todavía no se pronunciaba una decisión final, la evidencia de un patrón era imposible de ignorar, porque cuando el mismo ataque se repite en distintos sistemas, con el mismo lenguaje y el mismo efecto, deja de parecer una coincidencia y se convierte en una estrategia. El punto más bajo no llegó con una discusión ni con una advertencia directa, llegó en forma de resoluciones tomadas sin mi presencia, decisiones que aparecieron cerradas cuando yo todavía seguía entregando información, como si el proceso hubiera avanzado por su cuenta mientras yo intentaba alcanzarlo. Una mañana recibí varios avisos casi al mismo tiempo, cada uno proveniente de un área distinta, todos con el mismo mensaje de fondo: cambios aplicados, condiciones modificadas, accesos limitados hasta nuevo aviso, frases impersonales que no dejaban espacio para diálogo inmediato. Leí cada notificación con atención, porque ninguna mencionaba errores concretos ni explicaciones claras, solo referencias a evaluaciones internas y conclusiones preliminares que ya habían sido registradas como definitivas en los sistemas. El problema no era una acusación directa, sino algo más peligroso, el hecho de que los documentos hablaban por mí sin que yo hubiera podido intervenir, construyendo una versión oficial basada en registros incompletos y suposiciones acumuladas. Intenté solicitar una revisión,
pero las respuestas llegaban fragmentadas, una oficina remitía a otra, los plazos se extendían y las instrucciones cambiaban, creando un laberinto administrativo donde cada paso parecía alejarme más de una solución. Las decisiones seguían avanzando sin pausa, ajustes automáticos que afectaban mi trabajo diario, restricciones que se aplicaban de forma preventiva y quedaban marcadas como temporales, aunque nadie podía decir cuándo terminarían. Todo estaba sustentado en papeles, correos y formularios, no en conversaciones ni en hechos comprobados de forma directa, y esa distancia hacía imposible apelar desde lo personal, porque el sistema no respondía a emociones ni a explicaciones verbales. Lo más inquietante era la sensación de que el proceso ya tenía un rumbo definido, que cada intento por aclarar algo solo servía para alimentar un expediente que crecía sin detenerse. Revisé una y otra vez los documentos oficiales, buscando una falla clara, una contradicción evidente que permitiera detener el avance, pero todo estaba redactado con cuidado, usando términos ambiguos que justificaban cualquier medida sin comprometer a nadie. Las decisiones no llevaban nombres propios, solo cargos y departamentos, lo cual diluía la responsabilidad y hacía que cualquier reclamo se perdiera en una cadena interminable de autorizaciones. En cuestión de días, el riesgo dejó de ser hipotético, porque algunas consecuencias comenzaron a materializarse: proyectos detenidos, pagos retenidos, permisos suspendidos mientras se resolvían las revisiones en curso. Nada de eso se comunicó como castigo, sino como ajustes necesarios, medidas de control aplicadas para proteger al sistema, aunque en la práctica significaban perder estabilidad y margen de maniobra. Me encontré dependiendo de documentos que no había redactado, de evaluaciones que no había visto y de conclusiones que no reflejaban la realidad completa, atrapada en un proceso donde el silencio administrativo pesaba más que cualquier explicación. Cada intento por hablar con alguien terminaba en la misma respuesta. Todo debía seguir el canal correspondiente, todo estaba en revisión, no era posible intervenir hasta que el proceso concluyera. Ese cierre constante dejaba claro que el problema ya no era demostrar algo, sino sobrevivir al tiempo que el sistema decidía qué hacer conmigo. La carga no era emocional, era práctica, porque cada día sin resolución significaba más limitaciones, más incertidumbre y menos opciones para reaccionar. Los documentos se acumulaban con rapidez, resoluciones parciales, avisos de seguimiento, actualizaciones automáticas que confirmaban que las decisiones seguían vigentes sin necesidad de ser reafirmadas. Sentí el peso real de perderlo todo, no de forma dramática, sino silenciosa, a través de formularios y estados marcados como pendientes, que en realidad funcionaban como bloqueos prolongados. No había una figura a quien confrontar, no había un momento claro para defenderme, solo un sistema avanzando según reglas internas que parecían diseñadas para no detenerse una vez activadas. La posibilidad de que todo quedara definido sin mi intervención se volvió real, porque el proceso estaba construido para funcionar incluso sin mi participación activa, siempre que hubiera suficientes registros para justificarlo. Ese fue el momento más crítico, no por un golpe visible, sino por la certeza de que podía salir de todo aquello con pérdidas irreversibles sin que nadie levantara la voz ni declarara una derrota abierta. Entendí entonces que no estaba luchando contra una persona, sino contra una maquinaria que ya había tomado decisiones y que solo reconocía lo que estaba escrito en sus propios términos. Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando, los plazos se cerraban y las resoluciones temporales comenzaban a parecer permanentes, creando una sensación de cierre inminente. Aún así, algo se mantuvo claro en medio de ese escenario: si el sistema hablaba en documentos, la única forma de cambiar el curso no sería explicando mi versión, sino demostrando, con el mismo lenguaje frío, que esas decisiones estaban construidas sobre una base incompleta. Pero en ese punto, todavía estaba en desventaja, rodeada de papeles que no me representaban y enfrentando un riesgo real de perder lo que había construido, no por un error propio, sino por decisiones administrativas tomadas lejos de mi voz. El cambio no empezó con un discurso ni con una queja, comenzó el día en que decidí ordenar todo lo que tenía, no para convencer a nadie, sino para entender exactamente qué estaba siendo usado en mi contra y qué no. Abrí una carpeta nueva y empecé desde el principio: fechas, números, correos, registros automáticos, respuestas enviadas y silencios prolongados, todo colocado en una línea clara que mostraba el recorrido completo sin interpretaciones. No añadí opiniones ni explicaciones personales,
porque el sistema no escucha emociones, así que me limité a presentar hechos verificables, documentos oficiales, sellos, horarios exactos y referencias cruzadas que se podían comprobar con un solo clic. Cada archivo llevaba una nota breve, solo lo necesario para ubicarlo en el contexto correcto, sin adjetivos, sin reclamos, dejando que la secuencia hablara por sí sola. Al revisar el conjunto, el patrón que antes parecía difuso se volvió evidente incluso para quien no conocía la historia, porque las coincidencias ya no podían explicarse como errores aislados ni como simples revisiones preventivas. Preparé un informe limpio, con índice, anexos numerados y un resumen técnico que explicaba el impacto real de las decisiones tomadas, usando el mismo lenguaje administrativo que había sido usado en mi contra. Incluí fechas clave donde las solicitudes se superponían, plazos imposibles de cumplir y contradicciones internas entre áreas que se suponía trabajaban de forma independiente. Nada estaba redactado para atacar, sino para demostrar, porque la fuerza del contenido estaba en la coherencia de los datos y en la lógica que se construye al verlos en conjunto. Solicité formalmente una revisión integral del expediente, no como un favor, sino como un derecho sustentado en inconsistencias documentadas, y envié el paquete completo a través de los canales oficiales correspondientes. La respuesta no fue inmediata, pero por primera vez no fue automática, porque en lugar de un acuse genérico llegó una confirmación de recepción con nombre, cargo y fecha programada para análisis. Ese detalle, mínimo pero concreto, marcó el inicio de un cambio, porque indicaba que alguien había tenido que detenerse a leer y no solo a reenviar. Días después recibí una solicitud puntual, no ambigua, pidiendo aclarar un registro específico que aparecía duplicado en dos sistemas distintos con resultados contradictorios. Respondí adjuntando la evidencia directa, capturas certificadas, sellos de tiempo y referencias que demostraban cuál de los registros era válido y cuál había sido replicado sin sustento. La conversación comenzó a tomar otro ritmo, menos acelerado, más técnico, con preguntas claras y respuestas que ya no quedaban flotando sin seguimiento. Se abrió una mesa de revisión interna y, aunque yo no participaba directamente, empecé a recibir notificaciones que mostraban movimientos reales, expedientes reabiertos, decisiones en pausa y medidas preventivas suspendidas mientras se verificaban los datos. La autoridad que antes hablaba en términos generales ahora pedía precisión, porque las pruebas obligaban a revisar punto por punto lo que había sido dado por hecho. Cada nuevo intercambio confirmaba que el problema no era la falta de información, sino la forma en que había sido presentada de manera fragmentada, permitiendo interpretaciones que ahora se desmoronaban al ver el panorama completo. El lenguaje cambió de forma sutil pero clara, desaparecieron las frases vagas y aparecieron referencias concretas a documentos específicos, números de folio y fechas exactas. En lugar de advertencias comenzaron a llegar solicitudes de confirmación, y eso indicaba que el control ya no estaba solo de un lado. Algunas restricciones fueron levantadas de manera provisional, no como concesión, sino como ajuste técnico mientras se resolvían las inconsistencias detectadas. Ese movimiento tuvo un efecto inmediato, porque mostró que las decisiones anteriores no eran irreversibles y que el sistema podía corregirse cuando se enfrentaba a datos sólidos. Seguí enviando información solo cuando era solicitada, sin adelantar conclusiones ni presionar tiempos, dejando que el proceso se ajustara a su propio ritmo ahora que estaba obligado a revisar con cuidado. El expediente comenzó a reducirse, no en volumen, sino en ruido, porque los elementos que no tenían sustento fueron marcados como irrelevantes y apartados del análisis principal. Cada eliminación era silenciosa, sin anuncios ni disculpas, pero sumaba peso a la evidencia central que quedaba intacta. Llegó un punto en que las preguntas dejaron de ser sobre mí y pasaron a centrarse en el origen de ciertos registros, en cómo habían sido generados y bajo qué criterios se habían compartido entre áreas. Ese giro confirmó que el foco se estaba desplazando, porque ya no se trataba de evaluar mi situación, sino de entender por qué el sistema había actuado de esa manera. La autoridad comenzó a escuchar no porque yo insistiera, sino porque los números y los documentos no dejaban otra opción, ya que cada dato podía ser verificado sin intermediarios. El contraataque no fue visible ni inmediato, pero fue efectivo, porque se basó en el mismo lenguaje que había construido el problema, usando pruebas objetivas en lugar de argumentos personales. Al final de esa etapa, el poder ya no estaba concentrado en decisiones unilaterales,
sino en un proceso que ahora exigía rigor, coherencia y responsabilidad documental. Y aunque el resultado final todavía no se comunicaba, el equilibrio había cambiado, porque por primera vez el sistema estaba revisando sus propios pasos a la luz de pruebas que no podían ser ignoradas ni minimizadas. La resolución llegó sin ceremonia, como llegan las decisiones que ya no necesitan dramatismo porque se sostienen solas, mediante un aviso formal que apareció en el sistema con fecha, folio y un asunto claro que no dejaba espacio para interpretaciones. Leí el documento completo una vez y luego regresé al inicio para confirmar cada punto, porque el lenguaje era preciso y sobrio, describiendo los hallazgos de la revisión integral, las inconsistencias detectadas y las correcciones aplicadas de manera inmediata. No había disculpas ni explicaciones extensas, solo conclusiones respaldadas por registros verificados, dejando constancia de que varias decisiones anteriores habían sido tomadas con información incompleta y que, por ese motivo, quedaban sin efecto. Las medidas preventivas fueron levantadas una por una, accesos restablecidos, procesos reactivados y estados corregidos en todos los sistemas involucrados, como si el tiempo se hubiera detenido y luego retomara su curso normal. El documento señalaba que el expediente principal quedaba cerrado, no por falta de elementos, sino porque las pruebas demostraban que no existía fundamento para mantener las restricciones ni continuar con evaluaciones adicionales. La corrección no fue inmediata en todos los frentes, pero avanzó de forma constante, con actualizaciones registradas y confirmaciones que llegaban sin necesidad de solicitarlas. Al revisar los anexos finales, quedó claro que el origen de varios registros había sido identificado y aislado, marcando una línea precisa entre información válida y datos que no debieron haberse considerado desde el inicio. El efecto fue silencioso pero contundente, porque el control que antes parecía absoluto se diluyó en el momento en que el sistema reconoció sus propios errores y ajustó el curso sin necesidad de confrontación directa. No hubo vencedores visibles ni escenas de cierre emotivo, solo un proceso que se corrigió a sí mismo cuando fue obligado a mirarse con atención. Las consecuencias se sintieron en los días siguientes, no como castigo, sino como reorganización, procedimientos revisados, criterios ajustados y nuevas validaciones internas que buscaban evitar que algo similar volviera a repetirse. Mi nombre quedó limpio en los registros y los movimientos que habían limitado mi margen de acción fueron revertidos sin ruido, como si nunca hubieran existido, aunque yo sabía exactamente cuánto había costado llegar a ese punto. La autoridad que antes hablaba con frases vagas ahora dejaba constancia escrita de cada ajuste, porque el proceso había cambiado de tono y de ritmo. No recibí una llamada ni una explicación personal, y tampoco la esperaba, porque el verdadero cierre estaba en los documentos actualizados y en la normalidad recuperada sin condiciones ocultas. El control se perdió donde siempre se pierde, en el momento en que la evidencia obliga al sistema a actuar conforme a sus propias reglas y no según intereses ajenos. Seguí adelante sin anunciar nada, retomando actividades como si el camino nunca se hubiera detenido, porque la corrección ya estaba hecha y no necesitaba ser celebrada. La experiencia dejó una marca clara, no como herida, sino como aprendizaje práctico, entendiendo que el poder más sólido no está en alzar la voz, sino en sostener pruebas que hablen por sí mismas. Al final, no fue una historia de revancha ni de triunfo personal, sino de equilibrio restablecido, de un sistema que corrigió el rumbo cuando se enfrentó a datos irrefutables. Y aunque todo volvió a funcionar con normalidad, nada quedó exactamente igual, porque cuando una verdad queda registrada de forma oficial, ya no puede ser borrada ni ignorada, solo respetada.